Que el Señor les bendiga. Es un placer y una bendición estar en este día con ustedes. Primeramente agradeciendo, ¿verdad?, a nuestro Dios por este hermoso privilegio, luego a nuestros pastores y esperando en Dios que sea Él, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas en todo momento por medio de esta cápsula y esperando siempre en el Señor que sea de bendición. Acompáñeme a orar ahí donde usted se encuentra y vamos a encomendar esta porción de la palabra en las manos del Señor. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por el privilegio que tú nos das, por ese amor infinito, tu misericordia, Padre. Te alabamos y te honramos en todo momento. Venimos delante de ti, Señor amado, encomendando este tiempo en ti. Que seas tú, Señor, y tu Santo Espíritu en cada palabra, Señor amado. Que podamos, Señor mío, hoy aprender, Señor mío, retener, recibir, Señor, y poner por obra tu palabra en nuestras vidas. Te agradecemos desde ya por lo que tú vas a hacer por medio de esta semilla y lo que has hecho, Señor, ya en lo vivido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga nuevamente, ¿verdad? Pues en este día me ha tocado, ¿verdad?, compartir una porción de la palabra del Señor con cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición. Y pues el Señor me daba este tema y el título es Conservando el fruto en el desierto. Bueno, sabemos todos, ¿verdad?, que cuando hablamos de desierto, hablamos de diversas pruebas que nos toca que vivir no solo en el andar del Señor, sino en la vida. Pero diferente es cuando nos toca vivirlo en el Señor. No es igual cuando estamos fuera de Él que cuando estamos con Él. Hay una gran diferencia que sí que cada uno de nosotros la hemos vivido y la hemos experimentado. En los últimos tiempos nos han estado enseñando nuestros pastores, ¿verdad?, sobre ese fruto, cómo ser ese fruto. Me di a la tarea de investigar un poco cómo es cuando se cosecha el fruto, esas frutas que usted y yo nos comemos, ¿verdad? Y quiero compartírselo en esta hora y dice así. ¿Sabía usted que la fruta se recolecta cuando alcanza su grado de madurez, implicando que el producto puede consumirse con todas las garantías y por lo tanto dispone o cuenta con los niveles de firmeza, azúcares y colores deseados para su calidad? Al ser cortados empieza un tiempo de vida útil. Al momento en que se cosechan empiezan a envejecer, por lo que es necesario conservarlas de una manera especial para retrasar su envejecimiento y que puedan ser consumidas antes de que se echen a perder. Así como estos frutos que usted y yo muchas veces, ¿verdad?, llevamos a nuestra mesa, a nuestro hogar y nos deleitamos comiéndolos, de igual manera nuestros frutos en el Señor también se necesitan ser conservados en buen estado mientras el Señor viene por nosotros, su iglesia, ¿verdad? ¿Y de qué manera podemos conservar esos frutos en un buen estado, ¿verdad?, que puedan ser esos frutos de calidad para poder llegar a tener esa calidad de buen sabor, de firmeza, ¿verdad?, ante el paladar del Señor, porque recuérdese que es Él el que nos prueba. Hablando de sabores, si nuestro sabor es dulce, si nuestro sabor es amargo, si nuestro sabor es ácido, ¿verdad? ¿Qué clase de frutos somos o queremos ser? Pues cuando llega el tiempo de que el Señor nos coseche, procuremos ser ese fruto, ¿verdad?, de calidad para el deleite de nuestro amado y Salvador. Nosotros también podemos conservarnos y podemos conservar ese fruto en buen estado en medio del desierto. Es bien difícil, ¿verdad? Pero como les leí anteriormente, dice que cuando el fruto es cosechado, tiene un tiempo de vida antes de que se eche a perder. Muchas veces nuestro fruto se puede echar a perder en medio del desierto, de las circunstancias de la prueba. Póngale usted nombre, cuál prueba ha estado pasando, está pasando o le ha tocado que vivir, ¿verdad? Diversas pruebas en esta vida, ¿verdad? Usted conoce, usted sabe muy bien cuál es el proceso que le ha tocado que vivir para el día de hoy estar donde está. Y quiero leerle, le vamos a poner la base bíblica en esta hora. Y el Señor me llevaba a un salmo muy hermoso, ¿verdad? Todos los salmos son hermosos, pero quiero leerle el salmo número 34 y dice así:
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová y los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Gloria a Dios. Y dirá usted, ¿cómo podemos aplicar este salmo hermoso cuando estamos en medio de ese desierto? Ese desierto el cual, ¿verdad?, nos implica. En este tiempo hablamos de desierto, hablamos de ese lugar en donde no está esa agua, en donde vamos a pasar altas temperaturas, hablando de un desierto físico. Y realmente ese desierto físico también se compara al desierto espiritual que muchas veces vivimos, en donde aunque tenemos el agua física y tenemos el alimento físico y la sombra física, pareciera que nada de eso nos sacia, que nada de eso nos conforta, nos sentimos sin sombra, nos sentimos sin esa agua. Pero debemos de aplicar este salmo y no olvidarnos de lo que dice precisamente en su versículo 1. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es muy importante no olvidarnos de aplicar la palabra en nuestra vida en todo momento, cuando todo está bien y cuando todo está mal. Pero como hoy estamos hablando de esos procesos que nos ha tocado vivir o en algún momento le tocará vivir, hoy quiero dejarle en su corazón que debemos de aplicar la palabra. Dice ahí, ¿verdad? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No es fácil. Fácil es bendecir el nombre del Señor cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, necesario es que no nos olvidemos de bendecir el nombre del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Y sabe cómo no es imposible? Cuando sabemos, cuando nos recordamos, porque por supuesto en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, es bien difícil olvidar muchas cosas porque nos aturdimos, nuestra mente se bloquea, sentimos, ¿verdad? Muchos nuestros sentimientos se revuelven, pero en medio de todo eso tenemos que buscar acá en la palabra del Señor, ¿verdad? Esa paz que solamente Él nos puede dar en medio de la tormenta. Y recordarnos de este salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuesta demasiado, pero sí se puede. El Señor jamás nos va a dejar solos, jamás nos dejará avergonzados. Y aunque en los tiempos difíciles es cuando más cuesta bendecir el nombre del Señor, el bendecirle y el alabarle tiene una gran recompensa en nuestra vida. Y de vez en el momento no lo vemos, hasta nuestros ojos físicos y espirituales son cegados por medio de la aflicción, por medio de la angustia, porque queremos ver la solución y la salida a ese desierto lo más pronto posible, o queremos encontrar un oasis en medio de ese desierto, el cual nos refresca nuestra alma. Pero si hay un oasis
y se llama Espíritu Santo. Él nos refresca en medio de ese desierto. Y por eso no debemos de olvidar, porque ¿cómo vamos a encontrarle? Alabando y glorificando el nombre del Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Cuando vienes a la casa del Señor o ahí en tu casita, ¿verdad? Cuando estás en medio de esa tribulación, de esa angustia, y tú recuerdas, debo de bendecir el nombre del Señor a pesar de que no veo solución a mi problema, a pesar de que siento que las fuerzas no me dan, pero debo bendecirle, debo de alabarle. Empieza a entonar alabanza a su nombre, empieza a recordar todo lo bueno y maravilloso que Él ha sido en el transcurrir de nuestra vida, aún no conociéndole, porque puedo asegurarte que aún antes de conocer al Señor, ahora que le conoces, tú sabes de que nunca nos dejó, que siempre Él ha estado ahí. Pero ahora que nos acercamos a Él, ahora que le servimos, que le buscamos, ahora que le conocemos, podemos correr a los brazos de ese Padre confiadamente, ¿verdad? Entonando esa alabanza y bendiciendo su nombre y diciéndole: tú eres bueno, aunque todo a nuestro alrededor esté malo, aunque todo esté patas arriba, aunque no le hallemos salida ni entrada al problema, no nos olvidemos de decirle: Señor, tú eres bueno y tú me vas a sacar de esto. Y aunque no pueda ver, Señor, yo voy a ver tu mano poderosa obrando a mi favor. Y ahí en medio de eso tú estás conservando el fruto, como cuando tú vas al supermercado o vas al mercado y compras una fruta exquisita, ¿verdad? Dígame cuántas de las amas de casa, cuando vamos de compras, buscamos lo mejor, lo que esté en óptimas condiciones para que dilate más y aún para que sepa mejor, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros lo llevamos y lo metemos al refrigerador o lo ponemos en un lugar en donde sabemos que va a dilatar más para ser consumido. De igual manera, nuestro fruto espiritual debe ser conservado en el Señor. ¿De qué manera vamos a resguardarlo? Cubriéndonos con esa armadura del Señor, metiéndonos en la presencia del Señor, diciéndole: Espíritu Santo, ven, y aunque mis fuerzas ya no son suficientes, Espíritu Santo, no puedo bendecir el nombre del Señor en medio de esto. Yo te digo, dile: Espíritu Santo, pon palabras en mis labios, que el Espíritu Santo corre a nuestro auxilio, corre a nuestro socorro y pone aún esas palabras en medio de la debilidad. Gloria a Dios. Sigue diciendo así también: cuando nos encontramos atravesando un desierto, nos sentimos muy, pero muy solos, ¿verdad? Muchas veces queremos que la familia, que todo nuestro alrededor nos consuele, nos entienda, nos dé esas palabras de ánimos que nos ayuden y aún nos brinden esa ayuda que necesitamos, y muchas veces no ocurre. Nos toca que estar solos ahí en ese desierto, y muchas veces creemos que los demás nos fallaron, pero hoy quiero decirte que no te han fallado, que muchas veces el propósito del Señor es que nos encontremos solos en ese desierto para que aprendamos que solamente Él es el único que nos va a poder sacar. Él es el único, y su mano de poder y de amor y de misericordia que nos toma y nos saca de ese desierto, para que aprendamos a confiar plenamente y solamente en Él. Porque muchas veces, cuando el Señor mismo ha permitido que tu familia, que tus amigos a tu alrededor te ayuden, tú te has olvidado que ha sido Dios usándolos a ellos, Dios poniéndolos en tu vida, Dios poniéndolos en tu camino. Y empiezas a confiar en esas personas y esperas que así como una vez estuvieron, estén siempre. Pero va a llegar el momento en que Dios va a decir: hoy no va a estar nadie ahí para alentarte. Hoy nadie va a entender ni siquiera lo que estás pasando, porque vas a volver a confiar solamente en mí. Y por eso muchas veces, tal vez a tu alrededor has sentido que te dan la espalda, te has sentido incomprendido. Pero no es eso, aún ese es un propósito de Dios, para que aprendamos a confiar solamente en Él, y para que cuando nuevamente esas personas lleguen a nuestras vidas o se volquen a nosotros a ayudarnos, no nos olvidemos de que no debemos de poner la confianza en las personas, sino poner la confianza plenamente al 100% en Dios.
porque todo sucede por voluntad de Él y con un propósito maravilloso. Te mencionaba agradecer en el desierto y tal vez dirán, ¿agradecer? Claro que sí. Se puede agradecer en medio del desierto. Es muy difícil, por supuesto que es muy difícil. Pero debemos de agradecerle. ¿Y sabes por qué? Porque no sabes tú que en medio de ese propósito, en medio de esa circunstancia, en medio de esa confusión que tú estás viviendo, en medio de ese desierto, un propósito del Señor está ocurriendo en tu vida. Y que cuando salgas de Él va a estar ahí lo maravilloso de Él. Aunque ahora no lo puedas ver, pero yo te puedo asegurar con toda certeza y decirte que al salir de cada desierto, de cada proceso, hay algo maravilloso del Señor esperándonos. No todo es malo. Por supuesto, en medio de ellos todo lo vemos malo. Y creemos que aún Dios está actuando en contra de nosotros muchas veces. Pero es ahí donde tu fruto está siendo preparado para tener esa firmeza, para tener ese sabor agradable, para tener aún esa azúcar necesaria en medio de esa circunstancia. Podemos decir que hay dos clases de frutos que sobreviven en el desierto. Uno es aquel que en medio del desierto, en medio de esa circunstancia, de ese problema que tú estás pasando, tu fruto va a alcanzar la firmeza, va a alcanzar el sabor necesario para que cuando salgas de esa prueba, tu fruto sea un fruto de calidad delante del Señor. Y número 2, es aquel fruto que ya considerándose un fruto firme, con un buen color, un sabor agradable y su firmeza excelente, también es llevado a esos procesos y a esos desiertos para quitar los excesos que hay en su vida. Y dirá excesos. A veces esa es una palabra que no nos gusta escuchar cuando le servimos al Señor. Cuando consideramos y creemos que estamos haciendo todo bien. Cuando muchas veces queremos que todos nos alaben o nos reconozcan nuestro hacer en el Señor. Cuando llega ese tiempo en tu vida, hay excesos. Y es ahí donde ya siendo un fruto agradable delante del Señor, es necesario que seamos llevados a esos procesos para quitar esos excesos. Quitar esos excesos no es malo, porque muchas veces esos excesos crecen sin que nosotros nos demos cuenta. Pero el Señor sí lo ve, el Señor lo ve todo. Y nos lleva, ¿verdad? Ya siendo un fruto listo, nos lleva a que esos excesos sean quitados. Como así, ¿verdad? Las plantas muchas veces es necesario podarlas para que retoñen aún más hermosas. Yo aprendí eso en una ocasión, quiero compartírtelo. En una ocasión el Señor me llevaba a observar un rosal que me gustaba mucho. Daba unas rosas hermosas, preciosas y muy grandes. Y creció tanto, pero tanto ese rosal, que las ramas empezaron a caer y a doblarse. Y aún las rosas se doblaban y se caían y ya no se mantenían firmes. Y observando ese rosal, alguien se me acercó y le dije: lástima que yo no soy buena para las plantas, porque si no yo lo podaría un poquito y le cortaría esos excesos que se doblan para que nuevamente puedan tener, ¿verdad?, esa firmeza que lo haría verse aún más bello. Y sabe, esa persona sí podía y tenía esa experiencia en las plantas, y a los días lo hizo y se notó. Y cuando ese rosal dio nuevas rosas, las dio aún más hermosas y las dio aún más grandes. Aquello que en su momento apareció, lo están cortando siendo tan hermoso, sirvió para que diera esas rosas aún más hermosas. Y así es aquel fruto que ya se considera estar en óptimas condiciones para ser cosechado, pero que han crecido excesos a su alrededor. Es necesario muchas veces ser introducidos, ¿verdad?, en esos procesos para que nuestros excesos sean quitados. Gloria a Dios. Dice en Salmos también, ahí en el mismo capítulo 34, 7, 8, versículos 7 y 8: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden.
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Dios. Cuando sintamos que no tenemos ya fuerzas ni para expresarle al Señor lo agradecidos que estamos con Él y que estamos confiando plenamente en Él de que Él nos va a sacar de esa situación, y creamos que vamos a fallar con una palabra que salga de nuestros labios, yo hoy quiero dejarte esto en tu corazón. Muchas veces nos queda solamente el llorar. ¿Y sabes algo? Es mejor cerrar nuestros labios si de ellos no va a salir nada bueno, y llorar y derramar nuestra alma delante del Señor en medio de esa circunstancia y esta situación que estemos pasando y estemos viviendo. Y he aprendido, y sé que muchos lo han aprendido también, que aún nuestras lágrimas el Señor aprende a leer. Y aunque de nuestros labios y de esas fuerzas que ya no encontramos en nuestro interior, no pueden salir palabras de bendición para el Señor, salen y brotan esas lágrimas y el Señor las lee y las entiende y enjuga nuestras lágrimas. Y recordemos que aún en la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. En medio de tu desierto, tus lágrimas están siendo el riego de esa siembra, están siendo el riego de ese fruto que aún está terminando de ser procesado para obtener una excelencia. Pero al final y al salir de él, vas a cosechar con regocijo, vas a lanzar gritos de alegría, de júbilo. Tu alma se va a regocijar y vas a entender que todo aquello malo, cuando voltees a ver todo aquello, recuerdes todo aquello que te tocó vivir y te tocó llorar, ten por seguro que cuando sales de ese desierto, tú vas a volver a sonreír, vas a volver a gozarte en el Señor, vas a poder alabarle y bendecirle con todo tu corazón y con toda tu alma, porque el Señor jamás nos deja de escuchar. Y aunque no podamos ver, ten por seguro que el Señor está obrando. En su versículo 15 dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él jamás nos deja de ver y escuchar. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca en medio del desierto. Muchas veces en medio del desierto sale de nuestros labios reclamo hacia el Señor. Y muchas veces peleamos aún con el Señor porque queremos que todo en el Señor sea bueno, porque nos creemos merecedores de solamente recibir la bondad del Señor, de recibir solamente sus bendiciones, de que todo en la vida nos vaya bien. Pero todo lo malo es necesario también. Y por eso tenemos que tener cuidado de lo que nuestros labios sale. Cierto, Dios nos perdona, Dios entiende nuestra aflicción, pero no es justo para con Él que después de que Él siempre ha sido bueno y maravilloso con nosotros, de nuestros labios vaya a salir algo que a Él le ofenda. Yo hoy te quiero aconsejar en el nombre de Jesús: cuando no pueda de tus labios salir una palabra de bendición al Señor, o alabarle o entonar una alabanza en medio de tu angustia, y cuando en medio de ese proceso llegue enojo a tu vida porque no entiendes por qué a ti te está pasando lo que te está pasando, no pelees con el Señor, porque el Señor no pierde. Los que perdemos somos nosotros, y puedes echar tu fruto a perder, un fruto que solamente tú sabes cuánto te ha costado, que cuántas lágrimas, cuántos desiertos, cuántos procesos te ha costado llegar a tener hasta el día de hoy. No lo eches a perder con ligereza con tus labios ni con lo que hagas, porque como decía ahí, sus ojos están atentos a nosotros y sus oídos siempre, en todo momento. En el versículo 18 y 19 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y no debemos de olvidar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que tenemos un enemigo que querrá aprovechar las oportunidades que tiene para hacernos caer y alejarnos de Dios. Nuestra pastora nos enseñaba hace poco, ¿verdad?, de que aún el enemigo es paciente y sabe esperar todo lo que tenga que esperar para encontrar el momento justo
de llegar a nuestra vida y hacernos caer. Porque nosotros nos desesperamos, porque somos débiles. Quisiéramos tener la fuerza suficiente, ¿verdad?, para soportar ese tiempo de prueba. Un tiempo que muchas veces es corto, un tiempo que muchas veces es muy, pero muy largo. Procesos que pueden durar hasta años. Y muchas veces es ahí donde caemos en alejarnos del Señor. Porque decimos, ya me cansé. Llevo años viviendo esta situación y no encuentro solución. Pareciera que el Señor no me escucha. Pareciera que el Señor se olvidó de mí. El Señor nunca jamás se va a olvidar de nosotros. El Señor nunca jamás te va a dejar solo. Él está ahí, pero está en silencio, está trabajando. Déjalo que trabaje. Recibí un consejo muy sabio en estos días, y es no querer que mi proceso se acelere, sino vivirlo. Y es algo que he aprendido también conforme el tiempo. Pero cuando llega un proceso en el cual no se compara a otros que hemos vivido, se nos olvida que es necesario vivir el proceso el día a día, el año al año, como muchas veces toca, ¿verdad? Pero de que va a llegar la solución, llega la solución tarde que temprano. Esa es la gran diferencia, y siempre lo he dicho, porque muchas veces yo sé que tanto ustedes como mi persona nos han permitido escuchar que personas que le sirvieron al Señor se alejaron de Él. Y muchas veces se excusan en decir, es que me iba tan mal y ahora me va mejor. Eso es una gran mentira que el enemigo pone en las vidas, porque jamás te va a ir mejor alejado del Señor. Problemas hay, a ninguno, ni siquiera la palabra ni nadie nos dicen que el evangelio va a ser color de rosa y que todo va a estar bien. Si nuestro Señor Jesucristo fue probado en el desierto, Él sufrió tentaciones, Él sufrió penalidades, y en nada se compara todo lo que Él vivió a lo que a nosotros nos toca vivir, pero con un propósito tan grande y maravilloso, y un regalo que es la salvación. Allá sin el Señor hay problemas, hay situaciones grandes, hay desiertos, pero sin el Señor nos quedamos estancados en ese desierto mucho tiempo o para siempre, y no hay solución y no hay salida. Y muchas veces cuando le buscamos solución por nuestras fuerzas, nos hundimos más y nos perdemos más en ese desierto, pero jamás encontramos la salida. Es la gran diferencia cuando estamos con el Señor. Somos llevados a pruebas, somos llevados a dificultades, tenemos problemas, pero tenemos la convicción que salimos de Él triunfantes en las manos del Señor, y que Él siempre, siempre está al cuidado de nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel en medio de ese desierto, los cuidaba de día y de noche. Así, de esa manera, Él nos cuida a nosotros, aunque no le podamos ver. Él está ahí a nuestro lado, su oído atento y sus ojos puestos en nosotros, para ayudarnos y para auxiliarnos en todo momento. Nuestra identidad como hijos es probada. Nuestro pastor nos lo ha enseñado también. Llega en medio de ese desierto, ¿verdad? Llega el enemigo que ha sido paciente para esperar el momento justo indicado y lanzar esos dardos a nuestra mente, que para mí es el campo de batalla que a él más le encanta llevarnos, nuestra mente. Y empieza esa batalla en donde quiere hacernos ver que después de tanto el Señor nos ha fallado a nosotros. Y empieza a decirnos, ¿y de qué nos sirvió esto? ¿Y de qué nos sirvió aquello? Todo cuanto hagamos en el Señor vale la pena. Y no importa lo que nos ha tocado que vivir, porque podemos decir que el Señor ha pagado ya un precio mucho más grande que el que a nosotros nos ha tocado que pagar en medio de esos desiertos. Porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, yo quiero de tu gloria, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero más de ti. Y todo tiene un precio, pero muchas veces no queremos pagar los precios. Pero cuando llega el momento de pagar esos precios, no nos gusta, pero queremos la recompensa. Pero el Señor es bueno y maravilloso, y siempre está ahí. Y el enemigo paciente llega, ¿verdad?, a nuestra mente y empieza a decirnos,
¿De qué te sirvió? ¿Dónde está tu Padre ahora? ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó enseñado en su palabra? Él declaraba la palabra del Señor ante cada ataque del enemigo. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Declarar la palabra del Señor, ir y refugiarnos en su palabra. No ir y refugiarnos en las redes, en ver qué posteó el amigo, en ver qué posteó aquel y yo lo voy a compartir. No, ve a la palabra del Señor. Ahí vas a encontrar esa misma palabra que el Señor Jesucristo declaró para vencer al enemigo cuando llegó a tocar su identidad como hijo. Y como hijos del Señor tenemos que declarar esa palabra del Señor también cada vez que esa batalla en nuestra mente llegue y se ponga tan difícil. Pero de todas ellas el Señor nos va a librar, de todas esas batallas y de todos esos dardos del enemigo. Porque llega el momento en que las fuerzas faltan y que aún sentimos morir. Pero déjame decirte que por muy grande que tu prueba esté siendo o haya sido, no vas a morir en ese desierto. El Señor jamás nos va a dejar morir en medio de ese desierto. Quiero compartirte un pequeño testimonio en esta hora. Hace 2 años mis padres fallecieron, precisamente cuando la pandemia empezaba. Y muchas veces el Señor en su misericordia, yo siempre digo quiénes somos para que Él haya gracia en nosotros. Pero Dios es así. Y en su misericordia, Él nos permitió hacer muchas cosas. Y así como hacíamos para Él, el Señor hace para nosotros. Por eso, como te decía anteriormente, todo lo que haces en el Señor y todo lo que vives en el Señor vale la pena. Porque como ya leímos, su oído siempre va a estar atento para nosotros. Y entonces, cada vez que mis padres se enfermaban anteriormente o tenían una lucha, yo corría al Señor y le decía: Señor, mis padres. Y en más de una ocasión, en muchas veces y siempre el Señor me respondió y vi la mano del Señor obrando a su favor. Pero hace 2 años pues fallecieron. Llegó el mes de julio y mi padre fue el primero en enfermar y corrí a los brazos de mi Padre Celestial nuevamente y estaba segura, ¿verdad?, que la respuesta iba a volver a ser la misma, que el Señor iba a levantar de esa enfermedad a mi padre. Fue en el tiempo que estábamos encerrados en casa y me recuerdo que en familia hacíamos servicios en casa y un día domingo, no se me va a olvidar la fecha, día domingo 12 de julio, participamos de Santa Cena en casa y con mis hijas nos pusimos los atuendos de danza y danzamos y cantamos y hicimos ese servicio para el Señor ahí en casa. Y le decía al Señor: Señor, yo sé que tú vas a levantar a mi padre. Una vez más, Señor, yo declaro que tú lo levantas para gloria de tu santo nombre y será testimonio una vez más. Pues déjame contarte, a los 2 días de eso, mi padre falleció. Y fue un golpe muy duro. Porque sabes, cuando le pedimos algo al Señor, hay 2 respuestas. Nosotros siempre queremos un sí como respuesta, pero en el Señor siempre vas a encontrar 2 respuestas: un sí y un no. Y en esa ocasión me tocó recibir un no del Señor. Y no todos los no son malos. Y dirás: ¿cómo puede decir eso en una circunstancia así? Pues mi padre falleció el 14 de julio y ese día ahí me tocó difícilmente decirle: gracias, Señor. Gracias por la vida que le diste. Gracias porque hasta la muerte el Señor se la concedió como Él se la pidió. Él siempre decía: el día que el Señor me llame a su presencia, yo quiero que me lleve así y me lleve así. Y Él decía, y así Dios se lo llevó. Y me tocó en medio del dolor decirle: gracias, Padre, por la vida, por el Padre que tuve en medio del dolor. Y sin saber que ese día se marcaba un tiempo, un nuevo tiempo en el cual se marcaban 10 días a que mi madre falleciera. Y 24 de julio, 10 días después que mi padre falleciera,
fallece mi madre también. Y llegó el momento en que sentí morir en medio de ese desierto. Llegó el tiempo en que mis labios no se podían abrir y dar alabanza al Señor y bendecir su nombre. Y me tocó solo correr nuevamente a los brazos de mi padre y llorar. Y sé que Él entendió mis lágrimas. Te lo comparto porque muchas veces creemos que vamos a morir en ese desierto, pero no moriremos. Siempre pensé muchos años atrás que el día que a mí me tocara vivir ese proceso iba a ser el día en que yo le iba a fallar a mi Dios. Iba a ser el día en que yo le iba a dar la espalda, que ya había soportado y vivido muchas cosas, pero que eso no lo iba a lograr soportar. Hoy estoy aquí diciéndote, hubiera muerto si no conociera de mi Dios. Hubiera muerto en ese desierto que me tocó vivir hace 2 años si no hubiera conocido de la bondad y lo maravilloso que es mi Dios. Por eso hoy te puedo decir, en medio del desierto el Señor no te va a dejar. No le falles. No te olvides de lo que el Señor hace. No te olvides de las glorias pasadas. No te olvides de lo que el Señor ha hecho anteriormente. No te olvides de lo maravilloso que Él ha sido, porque todo lo que Él hace, Él lo hace bueno. Yo recibí un no como respuesta en ese proceso, pero sé que fue un sí para ellos, porque era el tiempo de ellos. Era el tiempo en que el Señor tenía ya establecido de que ellos partieran de esa tierra. Me costó entenderlo, pero ahora me enfoco en decir gracias por todos los años vividos, gracias por el tiempo que me los diste y gracias porque sé que están en un buen lugar y que un día los veré nuevamente. Y para finalizar en esta tarde, quiero dejarte esto en tu corazón. Como mujeres del reino con propósito, ¿verdad?, que somos llamadas. Amada mujer del reino de Dios, no te olvides que tu propósito se está cumpliendo y en todo hay un propósito para tu vida. Así que aunque no puedas ver, no dejes de alabar al Señor y recuerda que no son con tus fuerzas sino con las de su Santo Espíritu. Y no te olvides que si le adoras, Él se manifestará, que si le llamas, Él se manifestará, que si le buscas, Él se manifestará. Recuerda siempre, mujer del reino con propósito, que Jehová se manifestará. Acompáñame a orar en esta hora para darle gracias al Señor y espero que una porción de esta palabra haya quedado en tu corazón. Mi buen Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de compartir esta palabra, Señor amado, y aún por permitirme aprender y recordar, Señor mío, Padre Celestial, que en medio de todo, Señor amado, bendeciré tu nombre, Padre Celestial, que te alabaremos y te glorificaremos, porque tú, Señor, te manifestarás en todo tiempo, Señor. Solamente queda buscarte, alabarte, Señor mío, porque tú estás ahí dispuesto y atento en todo momento en nuestras vidas. Te damos toda honra y toda gloria en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido un gusto y una bendición y espero que nos podamos ver en una próxima. El Señor te bendiga.